Bienvenidos a su podcast número 2 de Armando el presente para liderar el futuro. En el episodio de hoy platicaremos sobre los 10 principales tips para hablar en público. Quédense con nosotros y para desarrollar este importante tema, démosle la bienvenida al ingeniero Armando Ruiz. Hola, ¿qué tal? Buen día, buena noche, buena tarde, no sé, dependiendo el horario en el que nos estén escuchando. Les saluda Armando Vigas. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando? Muchísimas gracias por sintonizarnos en este podcast. En el episodio número 2 de Armando el presente para liderar el futuro, hablaremos de 10 consejos para hablar en público. Así es, les haré llegar unos tips, los cuales nos ayudarán bastante para hablar en público. Si nos escucharon en el episodio pasado, mencionamos que un miedo muy común en la sociedad es hablar en público. Así que bueno, a continuación enlistaremos unos tips que seguramente te van a funcionar. Número 1. Prepárate con anticipación. ¿Alguna vez les tocó ensayar frente al espejo cómo le iban a decir a esa chica que les gusta, ¿quieres ser mi novia? ¿O no ensayaron en voz alta cómo le iban a decir a su mamá, ¿por qué no llegaron a casa? Pues bien, algo similar es lo que debemos hacer cuando vamos a hablar en público. Ya tenemos nuestro tema, ya sabemos qué público nos vamos a enfrentar, entonces hay que leer y leer. Repasar y prepararnos con mucha anticipación y sobre todo entender el tema de lo que vamos a hablar antes de hacerlo. Ojo, esto no quiere decir que nos lo vamos a memorizar. Hay que entender el tema más no memorizarlo. Porque cuando uno se aprende las cosas de memoria, pues el público se da cuenta, no logramos transmitir, mucho menos comunicar. Entonces, si lo que queremos es que nuestro mensaje llegue a nuestro público, hay que entenderlo primero nosotros. Un consejo muy práctico es que hagamos notas, hagamos imágenes, hagamos mapas conceptuales, para que nos rebote, incluso hasta hacer acordeones, para que nosotros mismos tomemos referencia de lo que hemos estado preparando y no nos lo memoricemos todo tal cual como es. Un buen tip es grabar nuestra voz en el celular o en cualquier dispositivo móvil que tengamos y después escucharnos. Así que ya saben, a prepararnos y no llenar con letras de copy-paste nuestras diapositivas. 2. Habla de un tema del que tengas experiencia. Imagínense, yo no voy a llegar así de... Bien, buenas tardes. A continuación les platicaré de los síntomas y la explicación teórica de lo que sucede cuando uno se enferma de cáncer. No, realmente no soy médico y es un tema que desconozco. Entonces no tengo ni la menor idea ni la experiencia. A pesar que lo investigue, no me lo van a creer. Y luego más si me toca darlo en una conferencia de un grupo de asociación de médicos. Difícilmente voy a tener éxito. Luego va a venir la sesión de preguntas y no sabré cómo abordarlo. Así que si vamos a presentar algún tema, hablemos de algo del que tengamos experiencia. No sé, a lo mejor yo soy experto en los videojuegos, a lo mejor yo soy experto en los deportes, yo soy experto en el cine, en cualquier cosa. Porque eso nos va a dar más facilidad a enfrentarnos al público y a que seamos más naturales. No sé, a lo mejor voy a hablar de los 4 libros que más me han gustado de Dan Brown. El Código Da Vinci, Inferno, La Conspiración y el otro que es Ángeles y Demonios. Entonces con mayor fluidez ya puedo tocar el tema porque es algo de lo que ya tengo experiencia. Soy ingeniero y no les voy a hablar de las 5 leyes que rigen en la negligencia médica porque realmente es algo de lo cual no tengo mucha experiencia. Así que te recomiendo que hables de un tema del cual ya tengas conocimiento para que tu naturaleza sea muchísimo más fácil. Número 3. Emociónate y apasionate de lo que vas a hablar. Déjenme compartirles algo. Yo todavía me acuerdo aquella tarde de agosto de 2007, cuando me tocó ir a Francia. El Salón Le Bourget de la exhibición aeroespacial. Primer vuelo del Airbus 380. ¡Wow! No puedo describirles el gusto, la emoción que me dio ver despegar un monstruo de 4 motores y de 2 pisos completos por primera vez a unos metros de mí. Fue algo increíble, fue realmente maravilloso estar en la fábrica de Airbus y ver 4 aviones ahí, Airbus 380, cuando todavía no salían en el mercado.
Punto. Esto se los comento porque es algo que me apasiona. Entonces, como es algo que me apasiona, es más fácil que las palabras salgan. Y yo estoy seguro que todos tenemos una pasión. Todos tenemos una pasión. Como se pudieron dar cuenta, en mi caso son los aviones. Entonces, cuando existe esta emoción adentro de nosotros, la temática, el lenguaje corporal, los gestos, el volumen de voz, todo cambia, absolutamente todo cambia. El público se da cuenta. Entonces, un tip puede ser para ensayar. Si a nosotros nos da pánico escénico, acordémonos para practicar un día en que obtuvimos nuestro mayor logro. ¿Cómo fue ese día? ¿En dónde estábamos? ¿Cómo estábamos vestidos? Imagínense que no es un público, que se lo están contando a su mejor amigo, a su hermano, a su papá, a su mamá. ¿Cómo fue ese triunfo? ¿Cómo fue ese gol que metieron en el último minuto? ¿Cómo fue ese premio que ganaron en la escuela o en el trabajo? Imaginémonos. Entonces, esa pasión que tenemos al acordarnos y al platicarle a un ser querido es lo que debemos transmitir cuando estamos en el escenario. Todos tenemos una pasión. Y cuando el tema te apasiona, se nota y será muchísimo más fácil exponer en el público. Y si no te apasiona al 100% de lo que vas a exponer, desvíate un poco y busca un tema, un subtema que se derive de eso, y vas a ver cómo tu expresión al hablar en público será muchísimo más convincente que si solamente lo leyeras. Punto número 4. Habla con el corazón, no repitas lo que dice una bibliografía. En la escuela es muy común, a mí me tocó ver a muchos compañeros que escuchaba lo siguiente. Los motores de combustión interna que funcionan a través del ciclo Otto, véase figura 1, se comportan de la siguiente manera, y la diapositiva llena de puras letras y de puras gráficas. Y repetían todo y todo y todo lo que decía el libro. Todos nos quedábamos con cara de aburridos, intentando no cabecear. Y ya lo mencionábamos en el punto número 1. Cuando uno se memoriza las cosas, no transmite, aburre. Y lo único que se puede percibir en la persona que está enfrente es, ya solo termino de leer esto y regresaré a mi lugar. Así que sintamos lo que estamos diciendo. Hablemos con el corazón, no repitamos palabras. Porque cuando solamente son palabras, parecemos grabadora y nos ponen play y ahí estamos hablando el tiempo que sea necesario. No lo leamos, mucho menos lo repitamos. Porque cuando son palabras de los demás y no son palabras nuestras, no seremos creíbles. El mensaje no va a llegar y no habrá ningún aprendizaje al finalizar la sesión. Punto número 4. Hablemos con el corazón y no con las palabras de los demás. 5. Siéntete con ganas de transmitir. ¿Les ha tocado que tienen un chisme, que lo tienen en la punta de la lengua y están a punto de contarle a Alejandra que vieron a Pedro que estaba haciendo no sé qué? ¡Ay, sí! ¡Ay, pero cómo! Ese chisme que está a punto de salir de tu boca, esa emoción es la que debemos tener cuando vamos a exponer. Entonces, cuando nos morimos de ganas por contarle a nuestro mejor amigo que la chica que nos gustó nos guiñó el ojo, o morimos por publicarlo en Facebook, hay que hacer que nazca un sentimiento de tener ganas de transmitir, que se nota, que tengamos ganas de influir en la gente con lo que nos pasó, con lo que vamos a decir. Porque ese mismo sentimiento que tenemos adentro cuando le vamos a contar un chisme o algo a nuestros amigos, es lo que debemos tener antes de subir o de estar enfrente de nuestro público para que el mensaje llegue mucho mejor. Un tip que yo les puedo decir, a lo mejor van a decir que es ridículo, si ustedes tienen este detalle de hablar en público, solo recuerden cuál ha sido la mejor experiencia de su vida. Cierren los ojos y acuérdense de la mejor experiencia de su vida. ¿Qué hicieron? ¿Dónde estaban? ¿Cómo estaban vestidos? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tan memorable esa experiencia? Visualícenlo. Una vez que ya lo hayan visualizado, compártanlo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que ese sentimiento que ustedes están sintiendo, que está invadiendo su cuerpo, es el mismo que se debe notar en el escenario por ganas de compartir algo. Estoy seguro que si nos acordamos de eso, de esa sensación, con facilidad podremos transmitir, contarlo o escribirlo. Y con todo esto lograremos tener a nuestro público totalmente atento.
El punto número 6 dice: cuenta algo sencillo, no técnico. Esto es padrísimo porque cuando yo iba a conferencias de mi escuela en primer semestre, pasaban los doctores, mis respetos para los doctores, pero sí entiendo que estaban hablando con ingenieros. Sin embargo, el lenguaje que utilizaban era demasiado técnico, parecía que solamente se entienden ellos. Entonces, el tip número 6 es que contemos algo sencillo. Un lenguaje como si estuviéramos hablando con nuestros amigos, como si se lo estuviéramos explicando a nuestra abuelita o a un niño. Imagínense, les voy a poner un ejemplo. ¿Le tienen miedo a volar? Ay, por favor, no deberían preocuparse. ¿Saben por qué? Porque el empuje que es generado en el turborreactor por las cámaras de combustión y los álabes de turbina es tan potente que las estructuras ligeras de material compuesto y aleaciones de aluminio pueden tener un levantamiento mucho mayor a la fuerza de gravedad. Y esto evita que la aeronave se desplome. No, realmente no está padre que nos expresemos con un lenguaje tan técnico porque aburrimos muchísimo. Entonces, cuando hablamos en público hay que intentar omitir esas palabras que solamente entendemos nosotros y hay que estar 101% seguros que todos los asistentes van a hablar el mismo lenguaje que nosotros. Utilicemos un lenguaje sencillo, como si le habláramos a nuestro mejor amigo. Bueno, las cosas cambian si ya nuestro tema va a ser en la sala de juntas con nuestro jefe. No vamos a decir, pues bueno, carnales, o pues sale. No vamos a decir nada de eso porque ya es un tema más serio. Pero sí utilizar un lenguaje un poco no sencillo, porque me ha pasado que hay veces que entre más lenguaje técnico, cuando terminemos la sesión, los que asistieron pueden salir con cara de aburridos y pensar, bueno, qué tipo tan arrogante. Así que pasemos al siguiente punto. 7. Enfócate en tu público, no te enfoques en ti. Este punto va muy ligado al anterior porque hay que estudiar a nuestro público antes de hacer cualquier cosa. ¿Quiénes son? ¿Con quién vamos a exponer? ¿Qué edad tienen? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿El lugar en el que estoy? ¿Qué temas de interés tienen? ¿Qué experiencia o qué expertise o qué background tienen detrás de todo eso? Imagínense, es como si el día de mañana voy a hablarles a Alaska de cómo hacer una casa con hielo. Pues no, realmente la gente que vive en Alaska pues tiene muchísimo más experiencia que yo y se va a aburrir. Entonces, si yo sé que las personas de Alaska tienen muchísimo más experiencia que yo en este tema, les voy a hablar tal vez de otro un poquito más diferente, pero preocupándome en ellos, preocupándome en las condiciones en el que voy a dar la presentación, en qué van a estar sentados. Entonces, muchas veces los conferencistas e inclusive los maestros exponen para ellos mismos. Y no está padre porque el mensaje no es transmitido y no se entiende nada. La comunicación no existe porque para que haya comunicación debe haber un emisor, un receptor, y un mensaje. Y en este caso solamente el mensaje, el emisor y el receptor es entre el maestro y el maestro. Entonces, preocupémonos porque al finalizar la sesión nuestro público se quede con algo memorable. ¿Qué nos va a caracterizar en esa exposición? Hicimos una actividad diferente, hicimos que nuestro público participara, contamos un chiste a lo mejor de mal gusto, o pusimos un meme, los memes, pero nada más poquitos, o sea, algo que nos haya hecho memorable esa sesión y que el público salga y diga, ahora entiendo por qué Godínez se estaba tardando tanto tiempo en su trabajo, porque los resultados son estos, hagamos gráficas. Entonces preocupémonos por nuestro público, para que cuando crucen la puerta de nuestra sala de exposiciones digan, ahora entiendo. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto es no memorices tu exposición. Así es. Ya lo habíamos mencionado y no hay mucho que contar, ya que en el punto 1 y en el punto 4 lo mencionamos. Y es que hoy en día tenemos tantas herramientas para no memorizar lo que vamos a decir. El más común y el más usado es el famosísimo PowerPoint, y a través de nuestras diapositivas existe algo que muy poca gente se da cuenta que está ahí. Es el cuadrito de texto que dice notas.
agregue aquí sus notas. Ahí podemos llenar de infinidad de cosas, palabras clave, incluso un copy-paste de todo nuestra referencia. En la pantalla de diapositivas hay que colocar imágenes o cualquier mapa mental, algo que nos haga acordarnos de lo que vamos a hablar, porque es aburridísimo, de verdad es aburridísimo cuando nos damos cuenta que el ponente memorizó el tema y no se practicó con anticipación. Así que el punto número 8 es no memoricemos nuestra exposición. Utilicemos herramientas y palabras clave que nos hagan transmitir el mensaje. Punto número 9. Una imagen habla más que 1000 palabras. No solo una imagen, un gesto, una acción o un hecho nos va a comunicar más que 1000 palabras. Es como cuando le preguntamos a nuestra chica, oye, ¿estás enojada? Y nos dice, no, para nada, tengo por qué estarlo, y nos hacen unos ojotes, que ahí nos están diciendo todo, o luego nos dicen, pues haz lo que quieras. Entonces su mirada nos está diciendo algo totalmente diferente a lo que nos está diciendo sus palabras. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que nuestra imagen como ponentes tiene que hablar muchísimo más de lo que estamos exponiendo, y no solo nada más de nuestra imagen personal, las imágenes visuales que tengamos en nuestras diapositivas. Porque si nuestra presentación tiene más de 10 líneas con una letra demasiado pequeña, colores amarillos, colores muy llamativos, ni siquiera va a voltear el público hacia la pantalla y se va a dormir. Entonces poner mejor imágenes alusivas al tema para captar la atención de los asistentes, y yo les aseguro que será muchísimo más fácil y todo nos fluirá mucho mejor y captaremos la atención de nuestro público muy, muy, muy fácil. Para finalizar este punto dice, sé tú mismo, no finjas ni intentes imitar a nadie. Yo agregaría un poco más, sé lo mejor de ti mismo. Muchas veces vemos cómo exponen los grandes oradores, o vemos cómo expone nuestro líder, si es un buen líder, cómo se expresa, cómo mueve las manos, cómo hace todo, y a lo mejor nos inspira y queremos ser como esa persona. Pues está bien que tengamos algún mentor o tengamos un ejemplo a seguir, pero no es bueno que intentemos imitarlos, que intentemos ser como ellos, porque cada quien tiene una esencia, cada quien tiene una manera de transmitir. Entonces, ¿de qué sirve si yo intento imitar a Don Francisco cuando yo tengo mi propia manera de hablar? Yo te pregunto, ¿hay alguien con tu mismo tono de voz? ¿Hay alguien con esa risa tan peculiar que tienes? No, entonces aprovecha ese talento, aprovecha esas características. Tú eres único, tú tienes un estilo, no intentes imitar a nadie. A lo mejor conozcamos a alguien, tengamos un gemelo, y aunque seamos físicamente 99% parecidos a esa persona, ese 1% es lo que nos hace únicos. Entonces, aprovechemos ese 1%, hagamos nuestro propio estilo y van a ver cómo todo va a salir muchísimo mejor. Pues bueno, haciendo todo un repaso de estos 10 puntos que nos van a ayudar a hablar en público, los voy a enlistar para hacer un resumen de lo que aprendimos el día de hoy. 1. Prepárate con anticipación. 2. Habla de un tema que tengas experiencia en él. 3. Emociónate y apasionate del tema que vas a hablar. 4. Habla con el corazón, no con palabras de otros autores. 5. Siéntete con ganas de transmitir. 6. Cuenta algo sencillo. 7. Enfócate en tu público, no en ti. 8. No memorices tu exposición. El punto 9 dice que una imagen habla más que 1000 palabras. Y para cerrar, el punto 10 dice, sé tú mismo y no finjas ni intentes imitar a nadie. Muy bien, estos fueron los 10 puntos o los 10 tips que yo te garantizo que si los practicas en mínimo 6 meses o en un año, dices, ay, es mucho. Pues sí, es mucho tiempo, pero para tener un buen resultado se necesita de muchísima preparación. Así que yo los invito a que practiquen estos 10 tips y ustedes mismos se darán cuenta de los resultados.
Cualquier comentario, cualquier sugerencia, estamos a la orden en el correo de armando.ruiz@ecospmx.com. Los invitamos también a que nos sigan en Twitter como @ecospmx. También ya estamos celebrando que tenemos página web, es www.ecospeconferencias.com. Ahí estamos a sus órdenes y si quieren que toquemos algún tema en especial, pues adelante. Estamos para servirles, se despide Armando Vigas o Armando Ruiz. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día, una excelente tarde o un excelente fin de semana. Nos vemos, hasta la próxima. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerda poner en práctica los tips mencionados y experimentar los resultados. No olvides escribirnos y enviarnos tus comentarios a informes.contacto@ecospemx.com. Nos escuchamos en el próximo episodio, no se lo pierdan. Hasta pronto.